Con todos. Buenas noches, Isiane. Buenas noches, Caroli. Ahorita ya comenzamos la sesión. Bien, vamos a retomar la sesión de la semana pasada. Creo que nos quedamos cuando estuvimos viendo algunos de los videos y luego vino la interferencia. Vamos a hacer un poco de recordar con los videos. ¿Ya, Isiane? Bien, retomamos con los videos. Entonces vamos a retomar con los videos. Vamos a compartir sonido. Mi conciencia me... Así que quieres aprender inglés. Aquí Esta es la recolección selectiva de los residuos sólidos que generamos en el distrito, por lo que esperamos que la población haga la segregación correcta, ¿no?, de los residuos sólidos que tenemos en nuestro distrito. Posterior a ello, estos residuos son trasladados hasta un vehículo que se encarga del transporte de los residuos hacia la planta de valorización de residuos orgánicos, la muy famosa pirolizadora, en el cual vamos a obtener el producto final, que es el biochar. Mi nombre es Leonel Mantilla León. Ahora estamos en la planta de valorización de residuos orgánicos, más conocido como pirolizadora, lugar donde se realiza el proceso de valorización de los residuos orgánicos para producir el famoso biochar, que servirá como enmienda de los suelos degradados. Acompáñenme a conocer más sobre los procesos dentro de la planta de valorización. Previo a la valorización de los residuos orgánicos, el personal de planta, tanto de planta de transferencia, se equipan con los EPPs de bioseguridad. Seguidamente se realiza el traslado de los residuos orgánicos de la planta de transferencia a la planta pirolizadora. Una vez ya estando los residuos orgánicos en la planta pirolizadora, se procede al pesado. Esto se lleva a cabo para saber qué cantidad de residuos orgánicos se está valorizando en la planta pirolizadora. Entendiendo ello, se pasa a lo que es la segregación de los residuos. Si bien es cierto, en Machu Picchu Pueblo no se está segregando en su totalidad los residuos orgánicos. Siempre hay residuos inorgánicos que están viniendo mezclados, ¿no? Eso se realiza en la mesa de segregación. También se está separando los residuos no valorizables. Los residuos no valorizables son aquellos residuos que tienen alta dureza, los restos de comida. Todo ello se está separando previo a que el residuo entre a la planta de valorización. Después de ello, el personal tiene que verificar el tablero de control tanto del triturador como del deshidratador, y también verificar el tablero de control del secador, que también implica el pirolizador. El personal realiza el cargueo de los residuos valorizables al triturador, donde este residuo se va a homogenizar, va a tener un tamaño más adecuado para poder deshidratarse.
En el deshidratador lo que se hace es extraer una parte de este líquido, ¿no? Para posteriormente hacer una eficaz secado. Después de ello pasamos a lo que es el secador. En el secador el personal tiene que verificar las válvulas que estén todas cerradas por seguridad. Una vez realizado ello, se enciende todos los quemadores y se empieza con el secado. En el secador estamos trabajando aproximadamente con 270 grados Celsius dentro del secador. Este proceso se realiza hasta evaporar la humedad del residuo valorizable. Tenemos que secar hasta tener un residuo con una humedad menor al 15%. Nosotros, antes de realizar el proceso de pirólisis, lo que hacemos es acopiar residuo seco. ¿Para qué? Para alcanzar la capacidad del pirolizador, que si bien es cierto, actualmente su capacidad es de 300 kilos, todo el pirolizador. Esa es la capacidad que tiene ahorita el pirolizador. Entonces acopiamos. Si bien es cierto, Machu Picchu es un lugar húmedo, entonces en el transcurso que nosotros estamos acopiando el residuo, este residuo va a adquirir esta humedad. Entonces, previo a la pirólisis, lo que se hace es un presecado de todo el residuo que va a ingresar al pirolizador. Una vez ya listo este residuo, lo que se hace es acondicionarlo, mezclarlo con alcohol, para luego entrar al pirolizador y realizar la pirólisis para luego obtener lo que es el biochar. Dentro del pirolizador estamos trabajando con una temperatura promedio de 560 grados Celsius. Este proceso dura aproximadamente 2 horas y 40 minutos. Una vez que culmine el proceso de pirólisis, se prosigue al enfriamiento. El enfriamiento tiene que ser rápido, ¿ya? Terminando el proceso de enfriamiento, lo que se hace es dejar el biochar en los carritos hasta que merme la humedad que ha adquirido por el enfriamiento. Una vez ya teniendo todo esto, se procede al almacenado del biochar. El biochar sirve para enmendar los suelos degradados. Si bien es cierto, ahora ya se está usando este biochar en Machu Picchu Pueblo, en la ornamentación de los parques y jardines, y posteriormente lo estaremos usando en las comunidades. Bienvenidos al vivero ornamental de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. En este caso este es el destino final del biochar, que estamos utilizándolo en la ornamentación de parques y jardines del distrito, como también estamos destinando el biochar para las comunidades, para el uso de la reforestación de áreas degradadas, como también en el uso agrícola de todas las comunidades. Procediendo a la ornamentación de áreas verdes, estamos procediendo a echarle el biochar al suelo el 10%. Le echamos también el 70% de sustrato. Con la colocación del plantón. Y el 20%, por último, el 20% de tierra negra no rígida. Bueno, en este caso el biochar es un producto que le echamos para mejorar la calidad de la tierra, para mejorar la retención hídrica y la oxigenación también. En este caso estamos contribuyendo para que nuestros parques y jardines se vean más embellecidos, ¿no? en todo el distrito de Machu Picchu. Imagina tener una residencia en Estados Unidos. Imagina un futuro
Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1. Debes hablar mucho. ¿Podremos reciclar nosotros mismos los residuos que generamos? En San Juan del Lurigancho, un grupo de mujeres entusiastas encontraron en sus residuos una posibilidad de desarrollo. Esta es la historia de la lombriz feliz. En San Juan del Lurigancho, en el asentamiento humano 1 de Mayo, para ser exactos, encontramos el Centro Ecológico La Lombriz Feliz, un espacio creado hace 27 años, donde un grupo de aguerridas mujeres le dan otro valor a los desechos caseros para transformar la vida de su comunidad. Bueno, acá en La Lombriz Feliz nos dedicamos a lo que es el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Trabajamos con las familias de las agrupaciones familiares de la zona y también con comerciantes de los mercados, ¿no? Específicamente con los giros de fruta, de verdura, ¿no? De jugos, con ellos principalmente. Les enseñamos a la gente a clasificar sus residuos desde donde se produce, ¿no? Ya sea en las viviendas o ya sea en su centro de trabajo. Los residuos que recogen sirven para elaborar compost y humus, 2 abonos naturales cuyos usos son importantes en la agricultura y la jardinería. El compost es obtenido por la descomposición de los desechos orgánicos. El humus, por el otro lado, es producido por las lombrices. Bueno, todo suelo, para ser un suelo fértil, debe tener nutrientes. Y estos nutrientes mayormente son pues los principales, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Acá en Lima estamos en un desierto, el suelo es pobre, ¿no? No podemos cultivar. Es pobre porque no hay plantas, ¿no es cierto?, que vuelvan otra vez al suelo, se descompongan y den estos nutrientes al suelo, ¿no? Pero sin embargo, botamos mucha materia orgánica de nuestras viviendas, ¿no? Y eso, con un proceso adecuado, por ejemplo, podemos sacar este producto que son el compost y el humus y devolverle al suelo lo que le falta. La Lombriz Feliz nació por una necesidad de los pobladores del asentamiento humano 1 de Mayo. En 1991 fueron víctimas de los grandes botaderos de basura y de la enfermedad del cólera, epidemia que mató a 2.909 personas. En su afán de mitigar estas urgencias, los vecinos, con el apoyo de la parroquia Nuestra Señora de la Paz, buscaron soluciones y encontraron en la lombricultura y el reciclaje algunas de ellas. Tanta contaminación que había ese tiempo, yo también era jovencita, ¿no?, ese tiempo, y la verdad me gusta porque yo he nacido en provincia, entonces mi sangre me llamaba, y aparte de eso también mejorar la calidad de vida, ¿no?, porque tanta contaminación, tanta basura que había, ¿no? Toda parte baja era relleno pues de basura, ¿no? Entonces la gente que se iba enfermándose, ¿no? Entonces todo eso preocupaba porque yo también tenía mis niños, ¿no? Sabía que existía este lugar hasta que en cierto momento me llaman para poder apoyarlos en lo que es la ejecución de proyectos, ¿no? En todo lo que es capas charlas, la parte administrativa y bueno, así fue como llego acá a la Lombriz Feliz. A menudo llegan estudiantes de colegio a aprender más sobre el manejo de residuos orgánicos. Incluso, universitarios visitan el lugar para desarrollar investigaciones acerca de temas relacionados al medio ambiente. Realmente ver la situación en la parte ambiental en el país, ¿no? Y para reducirlo un poco en nuestra propia comunidad, ¿no? Que todas las calles principales llenas de basura, el hecho de que te sientes a un carro y veas que la gente simplemente no tiene conciencia al abrir su ventana y tirar la basura por la ventana, no, todo eso, como tú dices, algo hay que hacer. La gente hay que educarla de alguna manera y por algún lado hay que empezar, ¿no? Por ahí eso me motivó a poder participar y trabajar acá en el centro, ¿no? El CELF consiguió una mención honrosa en el concurso de Ciudadanía Ambiental 2009 organizado por el Ministerio del Ambiente. En el 2013 recibió el premio de Ciudadanía Ambiental por parte del Ministerio del Ambiente y para el 2016 el Congreso de la República le otorga un reconocimiento por su labor de defensor ambiental.
Acá tenemos dos áreas específicas. Estos son el área de compost, en la preparación de compost. Aquí es donde específicamente trabajamos con todo lo que son los residuos orgánicos, ¿no? Más o menos esperamos un mes hasta el riego, pero para que esté el compost listo tiene que pasar 3 meses, ¿no? Acá trabajamos con todo lo que son residuos orgánicos. Estamos hablando de ¿qué? Cáscaras de verduras, cáscaras de frutas, vísceras de animales, excremento de animales de corral, sea conejos, cuyes, gallinas, ¿no? Con todo eso trabajamos acá en esta parte. Cuando ya tenemos este compost listo, pasamos a esta área que es el área de los lechos de las lombrices. En estos lechos de las lombrices, con el compost que hemos obtenido de todo el trabajo de 3 meses, alimentamos a nuestras lombrices, ¿no? Con esto tenemos un producto más fino, más acabado, que van a servir para lo que es el abono de nuestras plantas. El compost y el humus se comercializan. Esto genera fuentes de trabajo para los vecinos de la zona y barrios aledaños. Con los desperdicios sólidos, realizan creativas manualidades que son ofrecidas a todo el público. Vas creando una conciencia ambiental en ese niño, ¿no? Entonces eso es algo importante. Igual los comerciantes, ¿no? Y bueno, somos una alternativa, ¿no? Para la gente en esta zona, ¿no? Que diariamente se puede captar sus residuos. Este hermoso espacio cuenta con un área de crianza de animalitos, un vivero de plantas ornamentales y medicinales y un productivo biohuerto. Dentro de esta experiencia hemos aprendido mucho en el tema ambiental, en cómo ir innovando para ir creando nuevas oportunidades de trabajo y sobre todo cómo aprovechar los recursos que muchas veces se desperdician, ¿no? Para ir creando oportunidades de trabajo y de desarrollo, ¿no? La señora Andrea es una de las fundadoras del centro. Básicamente su labor consiste en preparar el alimento de las lombrices, proceso donde los ingredientes, por así decirlo, son el compost, el agua, cáscaras de ajo y mucha paciencia. Las personas que estén interesados, ¿no? Que quieran tomar conciencia, que empiecen a clasificar sus residuos de domicilio, ¿no? Y que vayan haciendo sus compost, porque el compost es bueno también para mejorar la tierra, ¿no? Y pueden cultivar también de repente espacios libres que tienen, y todo lo que nosotros botamos pues rica en proteína, ¿no? Es el más rico botamos nosotros y lo llamamos basura. Y hay un poco más de conciencia de parte de la gente, ¿no? Que sí, pues que tienen que cuidar el hecho que tú ya veas en el carro que la gente por ahí le diga así, oye, no botes, ¿no? Así sea todo un carro lleno y que uno lo haga, creo que es algo que se está avanzando, ¿no? Hay más programas de este tipo, no solamente el trabajo de la lombriz feliz, sino por ahí he visto también en web, Lima Compost, que están trabajando, que enseñan a la gente a clasificar sus residuos, a hacer algo por el medio ambiente. Hay un poco más de preocupación, pero como te digo, no en la cantidad que se debiera, ¿no? El trabajo de la lombriz feliz beneficia a 300 familias. Cada mes se hacen talleres de lombricultura y de elaboración de abonos caseros. Los interesados pueden consultar al correo lalombriz_feliz_sjl@gmail.com o llamar al 991-890-103. Son 27 años de esfuerzos, 27 años que han fortalecido en mente y espíritu a estas mujeres y han dado vida a un singular ser. Uno que no reniega de sus problemas, sino que más bien encuentra en ellos oportunidades para salir adelante. Sigue compartiendo tu energía, lombriz. Sigue siendo una lombriz feliz. A ver, azúcar, no, de verdura no. El azúcar. Mañana viene. Va a correr bien de
haces la primera capa, el resto es igualito. Para compost es igualito. José, ¿qué tiene ahí? A ver, cuenta, bueno. Bueno, hemos comenzado a echar rastrojo primera capa, la segunda capa hemos echado estiércol, encima del estiércol le hemos echado la ceniza, de la ceniza hemos echado una capa de afrecho y en cada capa estamos rociando de azúcar y levadura. Vamos ya por la segunda capa, Augusto comienza a echar el afrecho. Todos los abonos orgánicos casi tienen el mismo procedimiento. En el bokashi con el compost se diferencian por el afrecho y la incorporación de azúcar y levadura. El resto es igual. Un poquito de azúcar. Y una rociadita de levadura, no mucho. Ya, listo. Azúcar, azúcar. Ahí bastante. ¿Tienes un llama? Agüita un poquito de ese mano está bien bonito. Aparte de que es del cuy, tiene bastante alfalfa. Y la alfalfa es una leguminosa que tiene bastante nitrógeno. Eso lo que está echando Fernando está lista para mezclar con el rastrojo para poner a las lombrices. Esto ya no necesita más descomposición. Eso lo mezclo con rastrojo de habas que atrae fanol, le meto las lombrices. Si ustedes desean, guarden un saco y les doy un poco de lombriz, comenzamos ahorita a hacer lombricultura. Hay un saco. Pues si hay un saco así de esto, guárdenlo. Guarda, Fernando. Ahí no me... déjale. No, está bien. Está bien. Mira, si ustedes se dan cuenta, es de toda la mezcla de los animales y esto va a salir bien rico en diferentes tipos de nutrientes. Vamos jalando, aunque no sea un cero, vamos jalando un poco. Sí, al final todo está bueno. Señores, como se dan cuenta, ustedes han pensado que trae bastante estiércol. Mire cómo se va a ir. Y cuando esto se reduzca, va a salir la mitad. Claro. Espérame, Frecho. ¿Qué leche? Ahí se Frecho. Échale más. No, tú. Ya, Roberto, tú no. Azúcar. Más azúcar. Agua, ¿dónde es aguatero? Vamos. Así. Esto es lo mejor. Ahí nomás, ya, basta. Esto voy a guardar para los lombrices ahorita. Ya está. Esto es lo mejor para lo que es lombrices. Cascadeada. Voy con mi vaca. En la época de la trilla vamos a guardar todo. Ya se sabe ahora ya. No sabíamos. Se van dando cuenta que si tenemos ganas de... Hemos terminado, hemos hecho más o menos 4 capas. Si nosotros hacemos más cantidad, no hacemos más alto, sino hacemos más largo, más amplio, el rayo aumentamos. Esta altura es casi como para poder trabajar a 1,50 m, no a 1,60 m, para poder trabajar. Después de haber hecho todas las capas de rastrojo, estiércol, ceniza, hechizo, no afrecho, encima su levadura, su agua con azúcar, y ahora estamos llegando a humedecer todo para que tenga una humedad parejo por los movimientos que vamos a hacer ahora. Vamos a voltear 2 a 3 veces de acuerdo a cómo se va a mezclar todos los insumos que hemos hecho. Vamos a hacer grupos de 2, para hacerlo rápido, ¿ya? Agarren su pareja, pero no quiero que los dos rápido para que se haga, ¿ya? Entonces comenzamos por este lado, a ver. Y el que está con el agua, un costado, porque cuando ve seco, tiene que echar el agua. Sigue echando el agua, ya acá los dos comienzan. Uno acá. Para acá va a ser. Así. Que la mano por acá. Esta bolsa ya saca.
se dan cuenta que se necesita bastante humedad. Un ampero desde acá. Pero no crean, esto vamos a hacer uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la mañana, uno en la tarde. Van a tener que ser 2 personas que muevan. Diario. Y al rato de 7 días, esto ya está ya, la color negrito. Cambia el color. Y la paja que han visto así, grande, todo lo que está ya, no se va a deshacer todo, pero sí va a estar suavecito. Ya que tiene. Ya está descompuesto. Bien, retomando, ya podemos ver, hemos visto un poco de las experiencias que existen en valorización de residuos orgánicos. También vamos recordando que estuvimos viendo la valorización energética o el waste to energy, ¿no? Como podemos ver, hay diferentes tipos de valorización energética o transformación energética de la biomasa, ¿no? Puede ser para uso como biocombustibles, puede ser como uso también como biogás. Entonces, hay distintos tipos de aprovechamiento energético que se le puede dar también a los residuos orgánicos. ¿Con qué finalidad? Con finalidad pues de obtener calor, electricidad, fuerzas motrices, que nos permitan generar ciertos tipos de energías para el día a día, ¿no? Por ejemplo, el biogás puede utilizarse básicamente para poder generar electricidad y sirve mucho, por ejemplo, un boom que hemos visto, que he estado viendo recientemente, es en las plantas de palma aceitera o de procesamiento de palma aceitera, es que han instalado sus plantas de biogás o sus lagunas con biodigestores y todo para el almacenamiento y se ven que están ahí, tienen almacenar biogás y están comenzando a implementar transformadores de energía eléctrica para que con ese biogás quemen, puedan hacer quemados, generar y poder producir pues las fuerzas motrices que generan la electricidad, ¿no? Entonces, en relación a los tipos de tratamiento, pues, que se tiene de los residuos sólidos urbanos, pues tenemos el reciclaje de materiales, la recuperación de energía, el reciclaje como compostaje y digestión anaerobia, y los que van a los rellenos sanitarios, pues, ¿no? O son eliminados, básicamente. Y como podemos ver ahí en distintas partes del mundo, siempre hay una, básicamente, primacía del color verde, que es la recuperación de energía, pues, ¿no? En algunos países se opta más por el tema ya de eliminación en su totalidad, pero como podemos ver en las gráficas nos demuestran que el color verde oscuro, que representa la recuperación energética, es la que más hay tendencia en los países europeos que se tienen. Asimismo, cuando hablamos de Latinoamérica, podemos ver que muchos de los países todavía optan por botaderos, por disponer sus residuos en botaderos, y muy pocos optan por el tema de rellenos sanitarios, como podemos ver, y también hay países como Estados Unidos, pues que utilizan incineración, compostaje o reciclaje, entre otros. Por ejemplo, en ese sentido, Chile, por ejemplo, podemos ver que Chile tiene hace bastante reciclaje, como podemos ver un 38%, y solo el 18% de sus residuos van a un relleno sanitario, y tiene otro gran porcentaje importante que se van pues a botaderos. En cambio, por ejemplo, vemos Perú en el año 2019, porque esta gráfica es del año 2019, vemos que para el caso peruano, el 85% de los residuos pues eran dispuestos en un botadero, y solamente el 13% era dispuesto en un relleno sanitario y solo se aprovechaban ni el 2% de los residuos como reciclaje. Y como podemos ver hoy en día, ha incrementado pues a un 4 o 5%, pero no es suficiente en relación a todo a nivel nacional. Ahora,
Cuando queremos aprovechar la biomasa, en este caso la biomasa de origen agrícola o pecuaria, que es básicamente donde se generan las mayores fuentes energéticas, y el tratamiento que se le puede dar a estos residuos, están pues orientados entre ellos pues, la combustión, la pirólisis, la gasificación, la termólisis, ¿no? La combustión básicamente para generar calor, igual que en el caso de la pirólisis, la gasificación también y la termólisis. Ahora, aquellos que están orientados pues a generar biocombustibles, como por ejemplo la fermentación y la digestión anaerobia que busca generar biogás, con la finalidad de generar energía eléctrica y calor. Ahora, también tenemos dentro de estas tecnologías, por ejemplo, la incineración, lo que permite es generar gases calientes de combustión, como como el nitrógeno, el CO2, el vapor de agua, material particulado liviano, cenizas y la generación de energía eléctrica o calórica. Mientras que la gasificación, pues, básicamente es una oxidación térmica con menor presencia de contenido de oxígeno. Son un gas rico, por ejemplo, en monóxido de carbono y en hidrógeno. Y hidrocarburos saturados, como por ejemplo el metano, y la generación de energía eléctrica y calórica. Pues la pirólisis, como ya vimos en uno de los videos, es básicamente dentro del proceso de la pirólisis pueden generarse gases también. Estos gases pues, pueden ser metano, dióxido de carbono, y hay una fracción líquida, ¿no? Y una fracción sólida. Y eso es lo que, digamos, vamos a mencionar. Vamos a la incineración. La incineración básicamente es la quema de los residuos en un proceso controlado, ¿ya? Dentro de instalaciones específicas construidas para tal propósito. Los materiales combustibles en los residuos se queman al alcanzar la temperatura de ignición necesaria y entrar en contacto con oxígeno, sufriendo una reacción de oxidación. Esta temperatura de reacción oscila entre los 850 grados Celsius y los 1450 grados Celsius. Y este proceso de combustión ocurre en la fase gaseosa y sólida, liberando energía térmica. Recordemos que todo proceso de incineración tiene esa fase, ¿no? La fase donde el calor quema y donde se genera básicamente también gases y también se generan sólidos que se liberan y como están tan calientes, digamos, el proceso, las moléculas están tan alteradas, se genera energía térmica. Bien. Genera energía térmica. Se requiere un poder calorífico mínimo de los residuos para permitir la reacción térmica en cadena y la combustión autosostenible. Entonces, aquí, en situaciones controladas, se busca que esa generación de calor sea constante o sostenida. ¿Ya? Entonces, acá, digamos, vamos a ver un poco el esquema de la incineración. Tenemos la entrega de los residuos, que está compuesto básicamente por un cuarto donde se hace el vertido de los residuos, el depósito, bueno, grúas, tolvas de alimentación, ¿no? La incineración cuenta de un alimentador, una parrilla de incineración, un ventilador primario, depósito de cenizas, grúa para mover las cenizas. También, como podemos ver, un ventilador secundario, las calderas de vapor, porque finalmente el que hace el proceso de quemado o las que generan calor es una caldera, ¿ya? La válvula de seguridad de la caldera, la limpieza del gas de combustión, tiene un reactor, se le echa cal hidratada, carbón activado, tiene un filtro, va a un silo donde está la ceniza, donde se almacena la ceniza, porque imagínense, si no va a un lugar de almacenamiento, tendremos cenizas afectando la salud de los trabajadores en todo el sistema. Un sistema de monitoreo de emisiones, básicamente un sistema para ver el monitoreo isocinético en las chimeneas. Y tenemos también la recuperación de energía, ¿no? Ya cuando la energía básicamente el calor que se ha generado en la incineración pasa a una turbina de vapor o generador que ya es el que puede generar la energía eléctrica que se necesita para este proceso, ¿no? Pocas palabras, se utilizan los residuos o la biomasa como fuente de ignición.
Muchos, por ejemplo, en algunos casos, algunos aserraderos o lugares donde aserrían la madera, donde hacen transformación secundaria, básicamente, o que tienen hornos de secado y calderas de vapor, utilizan este tipo de sistemas. Lo que utilizan es el aserrín. El aserrín viene a ser el polvillo que se genera producto de las acciones de corte de la madera. Este aserrín es utilizado como insumo para alimentar sus calderas y que la incineración haga todo este proceso para ellos aprovechar. Pero ellos lo hacen con una finalidad de poder abastecer estas calderas para sus hornos de secado. Entonces, digamos que tiene otro poder, ¿no? Otro uso para un tema calorífico. Este horno de secado ya pues es el que hace el proceso de secado de la madera en este caso. Entonces, acá podemos tener en otros casos la gasificación, como que la gasificación es una combustión parcial de sustancias orgánicas que producen gases, que sirven como materia prima o como combustible. Básicamente, con una inyección de aire o vapor, es que se ayuda a que el gas pueda producir, más que todo, pueda llegar a un punto, a una reacción química que permita ser quemado, ¿ya? Que permita ser quemado. Entonces, esta gasificación es lo que permite, eso es otro proceso de aprovechamiento. La pirólisis. Este proceso es en el que los materiales orgánicos se calientan rápidamente a una temperatura con ausencia de aire. En estas condiciones se producen vapores orgánicos, gases permanentes, carbón, vegetal, y dichos vapores se condensan para formar aceite de pirólisis. Este líquido limpio y uniforme se puede usar como una alternativa sostenible para los combustibles fósiles para la producción de químicos y energías renovables, ¿no? Este es un proceso de pirólisis, ¿no? Bueno, tienen el depósito donde se ponen los residuos orgánicos, tienen cuchillas rotatorias, el depósito ya de los finos, una vez que ha pasado por las cuchillas rotatorias, tiene un sistema de alimentación, tiene el horno donde va a ocurrir la pirólisis, tiene un filtro también, un ventilador de aire de combustión, la cámara en sí de combustión, también tiene un evaporador, un supercalentador. Básicamente los supercalentadores cumplen la función pues de aislar el calor que se está generando del ambiente, ¿ya? Entonces eso también hay que tomar en consideración. Los condensadores, tiene una turbina, luego viene la fase de, básicamente tiene un tanque de agua, tiene el filtro, tiene una descarga del polvo del filtro, un ventilador de tiro inducido, un sistema de monitoreo de emisiones, o isocinético como se llama también, pues, ¿no? El coprocesamiento. Esto es algo que está bastante en vanguardia en nuestro país, porque en nuestra misma normativa ya se han establecido ciertos aspectos técnicos, normativos y legales con respecto al coprocesamiento. ¿Qué viene a ser el coprocesamiento? Es el uso de materiales derivados de residuos para reemplazar recursos minerales, reciclado de materiales, combustibles fósiles, tradicionales como carbón, combustóleo y gas natural, en procesos industriales. Se aplica a nivel mundial principalmente en la industria cementera y en plantas termoeléctricas. En algunos casos también se utiliza en la industria del acero y cal, el coprocesamiento. El coprocesamiento consiste en lo siguiente: se recibe una muestra de residuos del generador para su análisis. La muestra apta para procesar se acepta y se coordina en la recolección del residuo, se almacena de manera segura con vigilancia 24/7, se prepara el combustible de acuerdo con el material y sus características, puede ser trituración, mezcla o formulación, el combustible certificado listo para coprocesar en horno de cemento, etc. Entonces, acá está el detalle, ¿no? Estos son los implementos para el coprocesamiento. El principio del coprocesamiento son los siguientes. El coprocesamiento respeta la jerarquía de los residuos, se deben evitar emisiones adicionales e impactos negativos en la salud humana, la calidad del producto de cemento se mantiene sin cambios, las empresas que participan en el coprocesamiento deben estar calificadas y la implementación del coprocesamiento tiene que considerar las circunstancias nacionales. Hoy en día se ha establecido, por ejemplo, una meta para que los neumáticos fuera de uso puedan ser utilizados como insumos en el coprocesamiento. Entonces ya hay metas establecidas para ciertos periodos en el tiempo de que las industrias cementeras tienen que generar el cemento o coprocesar el cemento con estos residuos, ¿no? Con estos residuos de neumáticos
fuera de uso. Asimismo, un minuto por favor. Asimismo, el coprocesamiento, perdón, la voz se me fue. El coprocesamiento cuenta pues de etapas o de fases donde hay un enfriador de clínker, un horno rotatorio, un precalcinador, precalentador de la materia prima o ciclón, el molino de materia prima y un filtro de bolsa separador electrostático, ¿ya? Estos son los componentes que forman parte de un coprocesamiento. Ahora, en el coprocesamiento hay un proceso de limpieza de gases de combustión en tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál viene a ser este proceso? ¿Ya? En tratamientos térmicos. Por ejemplo, el polvo, básicamente para nosotros poder capturar o limpiar los gases de combustión del polvo, se utilizan métodos de ciclones. Por ejemplo, hay algunos tipos de chimeneas, hay algunos tipos de sistema de ciclón invertido o de ciclones que lo que hacen son atrapan estas partículas de suspensión. También existen los filtros, pueden ser filtros de tela o precipitadores electrostáticos, ¿no? Son, dependiendo del tipo de partícula, ¿no? ¿Cuáles son los principios para separar las partículas de polvo de estos gases? Por ejemplo, depende mucho del tamaño de las partículas que se quieran separar, la inercia, porque si tenemos, por eso es importante, digamos, reducir el movimiento en el caso de las partículas para poder capturarlas, entre otros, ¿no? También los metales pesados. Usualmente los metales pesados ya es cuando, digamos, los gases pasan por un proceso de absorción o lavadores de gases. Entonces, la disolución de los componentes gaseosos en líquidos adecuados, ¿no? Ahora, los metales pesados, las dioxinas y furanos. Esto es un proceso bastante complejo, por ejemplo, que en muchos procesos de incineración no existe una normativa o un control, por ejemplo, de las dioxinas y furanos. Entonces, no tenemos una normativa nacional para poder abarcar el tema de las dioxinas y furanos. Entonces, he ahí el detalle, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las tecnologías biológicas que permiten la valorización energética? Por ejemplo, la fermentación. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta que requiere oxígeno y como producto final es un compuesto orgánico. Es propio del metabolismo de muchos microorganismos, obtienen energía a través de compuestos orgánicos, como son los azúcares, y pueden transformarlos en compuestos químicos más simples como el dióxido de carbono, ácidos, alcoholes, entre otros. La digestión anaerobia tiene lugar en ausencia de oxígeno, en el que la parte de la materia orgánica y los residuos orgánicos se transforma mediante la acción de los microorganismos en una mezcla de gases, biogás, constituido principalmente por metano, dióxido de carbono, entre otros. Tenemos la digestión anaerobia, como ya hemos podido ver, pues, ¿no? Es cuando la materia orgánica, mediante microorganismos en ausencia de oxígeno, esta digestión anaeróbica se da en biodigestores, básicamente, ¿no? A menor escala han tenido una larga tradición. Por ejemplo, hay lugares donde se utilizan sistemas anaerobios caseros o rurales, por así decirlo, y digamos que en estos casos la mayoría de los residuos que se utilizan para la digestión anaerobia provienen de la agricultura, en especial estiércol de animales, que es relevante y fácil de manejar y se puede aplicar a menor escala. Por ejemplo, a escala municipal, pues, ¿no? Sin embargo, en muchas veces, en muchos distritos o municipios o municipalidades, la opción es la digestión aerobia, pues, ¿no? La que conocemos como el compostaje, o el bokashi, como hemos visto, o el humus, como también hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, la digestión anaerobia es lo que les indicaba, ¿no? Tienen la materia prima, se almacenan los residuos, se preparan, son pasados al digestor, el digestor hace su trabajo, pues no todas las fases que hemos visto en la digestión anaerobia, la acidogénesis, hasta finalmente llegar a la metanogénesis, pues, ¿no? Lo que se genera básicamente son metano y dióxido de carbono que pueden ser utilizados para quemarse, para generar vapor o energía eléctrica,
¿no? A una red de electricidad. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, como les dije, este sistema ahorita está en un boom en las industrias de palma aceitera. Es lo que he estado viendo recientemente, ¿no? Entonces, la digestión anaerobia, una vez que has logrado el proceso del gas, o sea, el gas, una vez que ha sido separado del sólido, este gas viene a mover los generadores o los motores de gas para la producción de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, en nuestro país tenemos una deficiencia de que, por ejemplo, este sistema es digamos, propio, ¿no? Digamos, autosuficiente, autoabastece a la planta que pueda estar generándole. Pero el detalle más grande va a venir es que cuando esta industria pueda satisfacer su necesidad energética con su propia energía y tenga energía de sobra, por ejemplo, en algunos países te permiten que si tú generas, por ejemplo, ponte que tu proceso necesite, no sé, 2 megavatios, no estoy hablando de algo muy grande, una planta súper grande, 2 megavatios, y sin embargo, te das cuenta de que, por ejemplo, has generado, no sé, 3 y tienes 1 megavatio de sobra. ¿Qué haces con esa energía? En algunos casos lo que hacen, o hay sistemas híbridos que permiten vender al sistema de energía eléctrica interconectada, en otros casos no. Entonces, que en nuestro caso peruano no está regulado esa venta de energía. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos casos de valorización energética. Vamos a ver algunos videos. Ya vamos a ver un caso de Petramás. Petramás es un relleno sanitario, uno de los más grandes de todo nuestro país. Entonces, me refiero a Perú. Vamos a verlo. Obtén tu tarjeta BBVA en 2 minutos y recibe miles de descuentos. Control total en tus manos. Ahí está. Motivados a ofrecer un país limpio y saludable para todos, nos dedicamos desde hace más de 25 años a la gestión de residuos sólidos, cuyo objetivo es la preservación del medio ambiente. Hoy, en Lima y Callao, contamos con 3 plantas procesadoras de residuos sólidos: el relleno sanitario Huaycoloro 1, el relleno para residuos peligrosos Huaycoloro 2 y el relleno sanitario Modelo del Callao. Hemos logrado consolidar un modelo sostenible para la gestión de residuos sólidos, al reaprovechar el gas generado por su descomposición como materia prima para la generación de energía, es decir, convertir la basura en electricidad. Todos los días, los vecinos de Lima y Callao generan una gran cantidad de basura, que luego de un riguroso proceso regresa a sus hogares convertido en energía verde, iluminando así a miles de hogares peruanos. Pero, ¿cómo lo hacemos? Generación de residuos. Nuestro modelo parte de la generación de residuos provenientes del inevitable consumo humano, donde vivimos en un mundo de usar y botar. El recojo de residuos es parte fundamental del proceso para cuidar el medio ambiente y mantener limpia la ciudad. Aquí se utilizan los equipos y medidas especiales para la gestión de basura. Disposición en el relleno sanitario. Diariamente, de Huaycoloro y Modelo del Callao, se reciben más de 8.000 toneladas de residuos provenientes de los diferentes hogares de Lima, que equivalen a 5 estadios nacionales llenos por semana. Aquí, los residuos son enterrados y sellados en celdas especialmente diseñadas bajo estándares internacionales de calidad y seguridad. Contamos con 4 plantas termoeléctricas que emplean el biogás generado en las plataformas del relleno sanitario para transformarlo en electricidad. Central térmica Biomasa Huaycoloro, que inyecta por año 28.295 megawatts-hora al CEIN, con inicio de operación comercial el 12 de noviembre del 2011. Central térmica Biomasa Gringa 5, que inyecta por año 14.020 megawatts-hora al CEIN,
con inicio de operación comercial el 1 de septiembre del 2015. Central térmica biomasa Doña Catalina, que inyecta por año 14.500 megawatts-hora al CEIN, con inicio de operación comercial el 29 de agosto del 2018. Actualmente contamos con nuestra nueva central térmica de biomasa Callao, que inyecta por año 14.500 megawatts-hora al CEIN, con inicio de operación comercial el 13 de julio del 2020. Incrementando así nuestra inyección al CEIN en 71.315 megawatts-hora por año. Transmisión de energía. Contamos con una red de subtransmisión de 22.9 kilovoltios de 5.5 kilómetros y un sistema eléctrico de recepción para la interconexión con las redes del CEIN. Estamos implementando una red de 10 kilovoltios de 1.2 kilómetros y un sistema eléctrico de recepción para la interconexión con las redes del CEIN. Distribución de energía. Toda esa energía producida a partir de la basura llega a muchos hogares del Perú, que disfrutan de una energía limpia a través de las concesionarias Luz del Sur y Enel. Con esto, Petramás hace realidad el milagro tecnológico de convertir la basura en electricidad. Es importante mencionar que en Petramás también desarrollamos el procedimiento MDL o Mecanismo de Desarrollo Limpio, creado por el Protocolo de Kioto, que consiste en un quemador de metano donde parte del gas generado en el relleno sanitario es destruido a más de 800 grados centígrados con una eficiencia de destrucción del 99.9%, cuyo objetivo es reducir los gases del efecto invernadero. Esto con los más altos estándares internacionales, donde auditores de las Naciones Unidas validan y certifican los procesos. A la fecha, se ha reducido la emisión de 4.394.554 toneladas de CO2, teniendo certificado por las Naciones Unidas un total de 1.559.060 toneladas de CO2, y estando en proceso de certificación 2.835.464 toneladas de CO2. Somos uno de los más importantes proyectos del país y Latinoamérica en la lucha contra la mitigación de los efectos del calentamiento global, cumpliendo así nuestro compromiso con el país y con el mundo. Estamos considerados por el Banco Mundial como uno de los mejores rellenos sanitarios del mundo y un modelo que se ha de seguir en Latinoamérica. Petramás, más de 25 años cumpliendo con la protección del medio ambiente. Bien, vamos a ver el siguiente video. Ulises Moreno y Carmen Felipe Morales viven en una finca de 1 hectárea en Lurín, donde demuestran que una agricultura con enfoque agroecológico es la mejor alternativa posible para la producción de alimentos nutritivos y sanos como la crianza de cuyes. La razón por la cual decidimos crear cuyes como agrónomos, mi esposo y yo, fue por el guano. Porque con el guanito de los cuyes, con los residuos vegetales, preparamos ese excelente abono llamado compost. Es que el guanito de cuy tiene un poder energético para producir biogás que supera hasta 3 veces al guano de vaca, lo cual es un gran potencial para las familias que crían cuyes, ¿no? Y que no tienen una fuente de energía alternativa. La finca comenzó con 80 cuyes. Ahora tienen 650 ejemplares para la producción de guano y otros bioabonos. Con el guano del cuy y los rastrojos, que es lo que está allá, todos los restos vegetales, lo que los cuyes ya no comen, con eso vamos haciendo ese abono que ya es conocido en el mundo, ¿no? Que se llama el compost. Es lo más parecido al humus
que hay en los buenos suelos agrícolas. Este abono ya es inocuo y tenemos tanto que lo que nos sobra lo podemos vender en estas bolsitas, ¿no? Mandamos así a la Bioferia Miraflores o las personas que vienen acá compran. Algunos nos piden mayor cantidad porque tenemos toneladas de compost. Otra tecnología que emplean es la de un biodigestor modelo chino, que produce biogás como fuente de energía limpia y bioabonos líquidos y sólidos a partir del guano del cuy. Tiene 3 bocas o entradas, como ustedes pueden ver, y medimos que para un biodigestor modelo chino de 10 metros cúbicos de capacidad alimentado con guano de cuy, producía hasta 3 veces más de biogás que el guano de vaca. O sea, esos animalitos pequeñitos tienen un guano súper energético. Y el biogás sale por aquí, y de aquí lo llevamos al ambiente demostrativo, y de ahí va una conexión a la cocina de la casa. Pero el gran producto es el biol, que es retirado cada semana y lo comercializan en botellas de 2 litros o cilindros de 200 litros, según la demanda, pues este producto es rico en nutrientes. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, micronutrientes, sino sobre todo hormonas de crecimiento y de floración, auxinas, giberelinas, vitaminas. O sea, es un activador de la floración. Por eso es que nos lo piden, cafetaleros incluso que vienen, ¿no? Digamos, productores de fruta, o sea, han encontrado de que este biol ayuda al crecimiento y a la floración. En la finca no solo se han beneficiado con el guano del cuy por su uso como fertilizantes, sino que además es una fuente de energía permanente. Este manómetro artesanal que hemos construido tiene agua y nos permite medir la presión del gas. O sea, cuanto más alta es la columna de agua, significa que hay más gas. Estos son nuestros balones de gas, son cámaras de llanta de tractor, acá hay otra, y hay otra, esta es de camión. Y cuando se nos termine el gas producido ese día, ahí abrimos las cámaras y seguimos usando el gas y las cámaras comienzan a desinflarse. Hace 24 años que nosotros no compramos gas. También se puede transformar el gas en luz. Paralelamente a las actividades productivas, en la finca se desarrollan actividades de investigación, capacitación, educación ambiental y agroturismo. Compartir el conocimiento y experiencia desarrolladas en esta finca con todos los que la visitan son actitudes y formas de contribuir con el desarrollo agroecológico del país. Gobierno del Perú. Bien, clase de hoy la vamos a dejar hasta ahí, ya siendo las 8:05 de la noche, 8:06, quedaría pendiente un pedazo más para continuar en la siguiente sesión. Eso sería todo el día de hoy. Muchas gracias.